Hola, estamos presentando el desafío número 2 respecto al ramo de neurociencias cognitivas. Entonces se realizó un estudio observacional con un enfoque cuantitativo y cualitativo y alcance descriptivo conformado la muestra por hombres y mujeres entre 24 y 30 años. Se realizó un muestreo probabilístico por conveniencia, participando 34 pacientes, la mitad de 17 de ellos con lesión medular y 17 como grupo control. Dentro de los lesionados medulares, entonces, había 9 mujeres, de las cuales 4 tenían una lesión medular completa, diagnóstico de depresión, y 8 hombres. Ya se aplicó una batería de evaluaciones: el cuestionario de salud Goldberg, el TMMS-24, el FED y el FATE, el IAPS y el test psicofisiológico. Ya en el test TMMS-24, como resultado de los sujetos con lesión medular, 4 de las mujeres con lesión completa y depresión presentaban poca atención a sus emociones, el 70% de los sujetos con lesión medular debían mejorar la comprensión emocional y el 100% de los lesionados medulares debían mejorar su regulación emocional. En los sanos, un 30% de las mujeres del grupo control debían mejorar su regulación emocional y un 35% prestaba poca atención a sus emociones. Se obtuvieron entonces resultados estadísticamente significativos, esto muy relacionado a los cuadros depresivos postraumáticos, evidenciando una relación directamente proporcional entre el nivel de la lesión y el puntaje obtenido. En el cuestionario de salud Goldberg, entonces un 52% de los pacientes tenían un indicativo de presencia de psicopatología en los lesionados medulares, un 29,4% una sospecha de psicopatología y un 17,6% ausencia de psicopatología. También una relación directa entre el tipo de lesión y el puntaje obtenido y una relación inversa entre la edad y el puntaje. En los sujetos sanos, un 70% de los pacientes sanos tenían un puntaje menor a 4 puntos, o sea, ausencia, y solo 2 de los 17 presencia de psicopatología. Ya en los pacientes con lesión medular presentaban una mayor prevalencia de depresión y trastorno de ansiedad, por lo que se puede correlacionar con el puntaje obtenido. Ya en los sujetos sanos, posiblemente relacionada a la carga laboral de la edad. El otro método de evaluación, que fue el FED y el FATE, en cuanto a los resultados de los sujetos con lesión medular, un 5% presentó una alta dificultad en la discriminación de las emociones, principalmente el enfado y el miedo, y 3 de las 4 mujeres con lesión medular presenta, que además presenta depresión, experimentaron una dificultad en el reconocimiento de 3 emociones principales: el miedo, la vergüenza y la sorpresa, y en los sujetos sanos en ambas evaluaciones no presentaban errores. Como análisis, entonces, no se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. En el test, en el IAPS, que además se realizó una evaluación del reflejo motor de sobresalto, respuesta cardíaca y respuesta electrodérmica. En la evaluación psicofisiológica, entonces, las variaciones en la frecuencia cardíaca durante la visualización de imágenes agradables afectivas, el grupo control y los lesionados medulares observaron incrementos en la frecuencia cardíaca sin obtener resultados estadísticamente significativos. No se obtuvieron diferencias en el grupo control ni en el grupo de lesión medular en cuanto al reflejo de sobresalto, pero sí se obtuvieron diferencias en la reducción de la respuesta electrodérmica en el grupo con lesión medular. Bueno, entonces, ¿cuáles son las posibles alteraciones que explicarían entonces que los lesionados medulares presenten una atenuación de su respuesta al procesamiento emocional? Hay que partir respondiendo entonces qué es el procesamiento emocional. El procesamiento emocional entonces es la capacidad de reconocer la emoción y asignarle un significado a la experiencia o sentimiento. Pero ¿qué pasa entonces si se interrumpe el puente? Bueno, las emociones se integran con mecanismos de respuestas propias del sistema autónomo. La interocepción, entonces, los estados propios del cuerpo y la interpretación de los estados de la emoción son respuestas diferentes. Por lo que al existir una lesión medular, la integración de la respuesta emocional se interrumpe, por lo que la emoción se expresaría de manera atenuada, pero no se extingue. ¿Por qué no se extingue? Porque los sujetos con lesión medular, pese a tener esta dificultad en la encarnación, son capaces de guiar su respuesta utilizando información de canales indemnes, como por ejemplo la corteza visual, el sistema límbico y la conducta social, mostrando entonces una expresión atenuada de la emoción. Al igual que los sujetos con lesión medular y depresión, en los cuales también hay una dificultad en la encarnación de la emoción, además un nivel atencional bajo al estímulo
y el sujeto entonces es capaz de presentar una emoción atenuada utilizando la información de otros canales de información menos afectados versus el sujeto control, que va a ser capaz de encarnar la emoción a través de la excitación autonómica, utilizar la información visual, el sistema límbico y la conducta social en una respuesta de expresión más normada. ¿Qué patología nosotras quisimos comparar entonces respecto a la lesión medular? Les presentamos el TAG, que es un trastorno de ansiedad generalizada, entonces, en donde el cuerpo mantiene esta expresión constante y aguda que interfiere en el hacer y en las actividades cotidianas. Aparece posterior a un hecho de ataque de pánico, que es un episodio repentino de miedo o ansiedad intensos con síntomas físicos que hacen vivir una expresión muy cercana a la muerte. Entonces las causas son que el sujeto centraliza toda su atención a los estímulos externos que pueden o no ser nocivos para la vida humana a través de este mecanismo de exterocepción atribuible entonces al ataque de pánico. Entonces, nosotros respondemos efectivamente, esto es un mecanismo de respuesta natural que tiene el cuerpo, pero cuando este mecanismo se exacerba, empieza en el fondo el problema del TAG. ¿Y cómo se exacerba entonces? A través de la intoxicación entonces de neurotransmisores que quedan circundantes en el flujo sanguíneo, lo cual va a presentar las siguientes alteraciones dentro de los mecanismos de control. Por ejemplo, en la amígdala, que es de interacción bidireccional con todas estas estructuras, el lóbulo careus va a presentar una alteración en el centro de alerta en los cambios internos y externos. La corteza prefrontal, va a presentar una alteración en la función de la respuesta inhibitoria de la amígdala, ya que no va a ser capaz de extinguir los niveles de ansiedad cuando la amenaza ya está extinta. Y en la corteza orbitofrontal, efectivamente en la recepción de la información sensorial, ya que cualquier estímulo que yo esté recibiendo lo voy a percibir entonces como una respuesta de amenaza. ¿Qué alteración conductual se puede observar en los sujetos? Un estado de hiperalerta, trastornos del sueño, trastornos de alimentación y una fatiga corporal constante. La emoción principalmente alterada es el miedo, ya que hay una sensación de inseguridad y o peligro constante. Y las consecuencias comportamentales son el aislamiento social y una alteración grave del desempeño ocupacional por estos hábitos nocivos, que sería el aislamiento social y la percepción exacerbada de los estímulos externos. El tratamiento actualizado para este tipo de alteraciones son a través del mecanismo de la terapia cognitivo-conductual, en donde yo tengo que hacer consciente este cambio fisiológico. Al percibirlo voy a poder controlar entonces a través de mecanismos del aquí y el ahora, las técnicas principalmente del mindfulness, estas reacciones fisiológicas normales ante la estímulo del estrés y posteriormente una exposición gradual a la situación que me produce dicha sensación. Muchas gracias, buenas noches.